Alabado sea nuestro Padre, el Dios de los cielos, alabado sea el Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesús, y alabado sea el Santo Espíritu de Dios, nuestro Consolador. Bendito y alabado seas, oh Dios de los cielos, porque has concedido una reunión más acá en la verdad Sara Libres. Las hermanas estamos y este servidor estamos aquí listos para aprender a los pies de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre bendito, atráenos a tu Hijo para que podamos poner nuestros ojos en aquel que es nuestro modelo, nuestra esperanza, nuestra paz y nuestro gozo. Oh Padre bendito, recibe nuestras alabanzas y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Podamos confesar que tu Santo Espíritu nos convenza de nuestro pecado. Vayamos a tu Hijo para alcanzar misericordia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice tu palabra, oh Dios. Delante de ti estamos reunidos para alabarte, expresarte nuestra gratitud por tan dulces melodías y ricas bendiciones que has puesto en nosotros, aunque en conflicto, aunque a veces hay momentos difíciles. Tú nos sostienes y aquí estamos por tu inmensa bondad y tu misericordia. Al nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, mi Jesús, por la sanidad de tu pueblo, por la salud para que no sea devuelta, por cada uno de los que estamos con alguna dificultad, ya sea menor o mayor en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, para que tu mano pueda sanar, Señor, así como sana nuestro espíritu, sana nuestro cuerpo, por favor, te lo pedimos. Rogamos por la salud de la hermana Neida, para que, Señor, tú la tengas, Señor Jesucristo, la consueles, la sostengas, le ayudes a fortalecer aquel órgano que está débil, su hígado, rogándote, por favor, que le des bendición, le des paz a su corazón, le des fortaleza a este órgano, Señor. Por la hermana Elcira, para que su voz se mejore, su voz se normalice, puedas usarla para traer palabras de vida para vida, oh Padre, oh Señor Jesús, Santo Espíritu, por favor la ponemos en tus manos para que sea sanada, también por este niño Keiner, para que le concedas, por favor, la bendición de la salud. Tú sabes, Señor, su situación particular. Te pedimos para que tú reanimes aquellas partes de su cuerpo que tal vez están dolidas, cansadas. Bendito Salvador, por causa del pecado de este mundo, Señor Jesús. Te pedimos también por la hermana Ruth Yunda, su salud, también su integridad. Por la hermana María Doris, por su salud, la molestia que tiene, Señor Jesucristo, por favor, visítalas, que obtengan ese alivio, ese toque divino, Señor, que necesitamos. Y también por todos los que están con alguna dolencia, Viviana, Señor Jesucristo, eh, o alguna dificultad en su vida, Señor Jesús. Solo tú nos conoces, en qué estamos, Señor bendito, y no solamente el dolor físico, sino también el dolor del corazón. Si alguien está en dificultad, Señor Jesús, su corazón está dolido, está triste, está mal, te pedimos que seas tú el que lo levante de nuevas fuerzas, que lo reanime, Señor Jesús, pongas a andar de nuevo y lo levantes para tu honra y tu gloria, mi Salvador. Pongo también delante de ti mis manos, que están un poco doloridas, tengo tendinitis, Señor, pero las pongo a tu servicio, Jesús, para que tú, por favor, me restaures la fuerza, la vitalidad, Señor. Pueda seguir trabajando aquí en la huerta, en la finca, Señor, que nos has dado con mi esposa. Que tu bendición nos sea concedida en la salud, en la paz, porque tú dices que deseas que seamos prosperados en todo, Señor. Reclamamos esa promesa para que podamos ser prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Señor, vamos a abrir un nuevo sello en este estudio de los eventos histórico-proféticos
Te pedimos, por favor, que seas tú el que guíe el estudio. Me tomes a mí, este servidor, pueda yo aprender también y con mis hermanas, y entre todos poder a los pies del maestro, el mejor maestro que existe en el universo, aprender. Danos un corazón dispuesto, humilde, como el de un niño, sencillo, y así podamos recibir la luz, la verdad que tú quieres revelarnos, Señor. En tu bendito y poderoso nombre, Señor Jesús, elevamos nuestra oración. Amén. Dios las bendiga, Señor, nos acompañe. Saludo a las hermanas de YouTube, están allí. Vamos a iniciar un sello nuevo. Ya esta mañana acabamos el 5.º sello. Gracias al Señor, nos ha permitido hacer este estudio. Y vamos entonces a ir introduciendo el 6.º sello, el cual pues ya es muy importante. De pronto nos alejamos un poco ya de la historia de las naciones, de la política, de las guerras, y nos vamos a adentrar en la parte como doctrinal, espiritual, ¿no? Este 6.º sello tiene que ver ya con señales de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a empezar a leer, ¿listo? Este sello es bien interesante, como lo fue el 5.º sello. Y bueno, aquí les invitamos a participar para que podamos enriquecernos entre todos. Bueno, con el Señor vaya también con todos. Si hay alguna idea, algún comentario, algo que usted quiera aportar, bien pueda, o alguna pregunta sobre el tema, pues siéntase en libertad de abrir micrófono. Vi cuando el Cordero abrió el 6.º sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Bueno, ese es el 6.º sello. Entonces, hay, digámoslo así, unas señales, ¿ok? Son señales astronómicas. Entonces aquí está, el sello se abre con un gran terremoto. Esa es la primera señal. Y la apertura del sello, ¿no? Porque dice acá que cuando el Cordero abre el 6.º sello, lo primero que se ve o lo primero que ocurre es un gran terremoto. Entonces es una señal en la cual los habitantes de la tierra se dan cuenta que ya se abrió el 6.º sello. Es una manifestación física, ¿ok? Además dice que el sol también va a ocurrir una señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Uno se sentiría de pronto inclinado a pensar que estos son símbolos, pero no lo son. Son literales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabemos eso? Hay un libro que se llama Primeros Escritos. Voy a leer acá un parrafito, donde el Señor le muestra a la hermana White que cuando la Biblia habla, o el Señor habla de las cosas del cielo, se refiere al cielo, no se refiere a símbolos. Acá lo vemos. Esto está en la página 41 en algunas ediciones de Primeros Escritos. El capítulo se llama Conmoción de las potestades del cielo. Es una paginita, es una pequeña visión. Dice lo siguiente:
El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el Señor le muestra a la hermana White el 16 de diciembre de 1848 de que cuando la Biblia habla de los eventos finales de que hay conmoción en las potestades del cielo, se refiere al sol, la luna y las estrellas, y que van a haber señales visibles, manifestaciones sobrenaturales en estas tres potestades del cielo. ¿Listo? No es algo simbólico, ¿sí? Eh, no es algo como en otros pasajes de la escritura, donde sí, la luna de pronto representa la palabra de Dios, las estrellas representan a los siervos de Dios o a los ángeles, el sol representa la justicia de Cristo. En este caso no, en este caso son cosas astronómicas, sobrenaturales, que se van a sentir en la tierra. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces son literales. Bueno, regresamos a la profecía. Aquí. Ups, acá. Entonces, y dice, la última señal es que el cielo se enrolla o desaparece o se abre como un pergamino. ¿Ok? Y esa es como las 1, 2, 3, 4, 5 señales. ¿Ok? 5 señales tienen que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo o inmediatamente antes. ¿Ok? Tenemos que ir a otros pasajes para poder saber aplicar estos eventos. ¿Ok? No, Apocalipsis 6 no es el único lugar donde habla de que el sol se va a volver negro, la luna se va a volver roja como sangre y las estrellas del cielo van a caer. No es el único. ¿Ok? Entonces vamos a ver otros textos donde ocurre lo mismo. Dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Este pasaje lo dijo Jesús en el contexto de las señales de la segunda venida. ¿Ok? O sea, esas son señales del fin, de la segunda venida de Cristo. Y en ese contexto, él dijo, habrá el mismo que le reveló a Juan en el Apocalipsis, está hablando exactamente lo mismo. Va a haber señales en dónde? En el sol, la luna y las estrellas. Esto no es simbólico, es literal. ¿Ok? Además, en la tierra va a haber angustia entre las naciones. Va a haber perplejidad. ¿Qué está pasando? A causa del rugido del mar y de las olas. ¿Listo? Algo ahí va a suceder. Ahora, esto ya sucedió, pero como Jesús no ha venido, como la iglesia fue vuelta al desierto, de vuelta al desierto, pues yo diría que se tiene que volver a cumplir. ¿Ok? Porque estos son como las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Señales, no estamos aquí hablando de señales de lo que ocurre en la tierra, sino de lo que va a ocurrir en el firmamento. ¿Listo? La misma versión del discurso del Señor Jesús acerca de la segunda venida, cuando los discípulos le preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? Él la responde también. Da todo un capítulo, ¿sí? Está en la Biblia de toda la respuesta que dijo el Señor Jesús. También la encontramos en Mateo 24. ¿Ok? Dice Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz
las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, en esta versión de Mateo nos da información adicional y de nuevo nos dice lo mismo, que el sol se va a oscurecer. En otras palabras, se va a volver negro como tela de silicio. La tela de silicio era negra, ¿no? Que era una tela de luto. La luna no va a dar su luz normal, ¿ok? En este caso, en Apocalipsis 6 nos dice que va a ser roja como sangre, ¿ok? Y también me dice que las estrellas van a caer del cielo, van a haber una lluvia de estrellas. Y las potestades o potencias de los cielos serán sacudidas. O sea, todas estas tres potestades de los cielos, sol, luna y estrellas. Entonces, a eso se refería la hermana White, donde dice el texto que leímos, que cuando el Señor dijo ahí cielo, se refiere al cielo, literal, ¿sí? No se refiere a otra cosa. Entonces, para recordar aquí el texto de primeros escritos. Entonces, son manifestaciones literales, señales. Bien. Y de nuevo, el Señor acá nos dice la nueva, pero nos da una información adicional. No sé quién se las, como dicen en Colombia, se las pescó. ¿Quién detectó qué información me da de cuándo suceden estas cosas, según ese texto? Después de la cruenta persecución, ¿cierto? Después de la Es, tribulación. claro, esta partecita que va a subrayar acá, que dijo la hermana Doris, es una clave. Primero tiene que suceder una tribulación, una persecución, podríamos decir también, ¿sí? Después de esa persecución es que ocurrirían estos eventos astronómicos. Esto nos da un punto de partida. Sí, porque pues cualquier momento la luna se vuelve roja o no da su luz, algo pasó, ¿no? Pero hay que ubicarla según lo que dijo el Señor, después de la tribulación de esos días. El Señor Jesús acá, o sea, recuerden que esto tiene varios cumplimientos, ¿no? Tiene por lo menos uno. Miren, cuando Jesús estaba hablando en Mateo 24, le estaba respondiendo a varias generaciones de cristianos, no le estaba respondiendo en primera instancia a los apóstoles, ¿ok? A los discípulos en ese entonces, les estaba respondiendo que habría de haber una tribulación en sus días. Eso se cumplió, pues ustedes ya saben que todos los discípulos fueron perseguidos por los de su propia nación. ¿M? Les tocó salir de Jerusalén. Y aún en el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, también hubo persecución a los verdaderos cristianos. O sea, el cristianismo fue perseguido en esos días. Entonces, Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos, pero a la misma vez le respondería a aquellos que iban a vivir en persecución en la Edad Media. ¿Ok? Porque en la Edad Media hubo una gran persecución de 1200, casi, no es exactamente 1260 años, pero casi, porque él dijo que iba a ser acortado. ¿Listo? Entonces hubo una gran tribulación. También les estaba respondiendo a ellos y a la generación posterior, diría yo, porque la generación posterior a esa persecución es la que vería estas señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero como la iglesia fue de vuelta al desierto, han pasado años ya y no ha venido el Señor, pues estas manifestaciones se tendrían que volver a repetir. Y la tribulación, la gran tribulación se tendría que volver a repetir, ¿cierto? Porque nosotros no hemos tenido una gran tribulación, ¿no? Salvo el problema ahí de la pandemia, que eso fue como un ejercicio de preparación, ¿sí? Pues no hemos tenido nada más. Nadie nos ha perseguido todavía. Aquí estamos en La Verdad Os Hará Libres todavía transmitiendo, gracias a Dios, en YouTube. Intentaron cerrarnos el canal, pero por misericordia de Dios no lo hicieron.
¿Ok? El Señor no permitió, le damos gracias por ello. Salvo esas cositas, no ha habido realmente una persecución todavía por las creencias, ¿sí? La habrá. Entonces Jesús también nos está contestando a los que habremos de vivir en la última generación. ¿Ve? Entonces Jesús está haciendo ahí un 3 en 1. Con una sola profecía le está contestando a 3 generaciones distintas. A los discípulos y su generación, a los hermanos que vivirían después de la tribulación en su generación, y a nosotros que habremos de vivir en las últimas escenas de este mundo, de esta tierra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, 3 aplicaciones. En el sexto sello, pues vamos a estudiar la aplicación que ya pasó, pero debemos saber que esto se va a volver a cumplir. Es natural que tenga que volverse a cumplir. Y esto nos va a dar como un cronómetro de que Jesús está más y más cerca cada vez. Cuando veamos el sol oscurecerse, la luna oscurecerse, las estrellas cayendo del cielo, bueno, ya sabemos que el Señor se acerca. Pero este texto también está hay otro pasaje más que habla de lo mismo. Está en Joel. Dice, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Otra vez. ¿Ven? El sol, la luna y las estrellas. Mismo manifestaciones. Acá en Joel me dice que las estrellas pierden su resplandor, o sea, me está dando inclusive ya no es una lluvia de estrellas, sino que van a perder su resplandor. Luego en el mismo capítulo 2, ese capítulo 2 de Joel es bien tremendo, ¿no? Dice que vuestros viejos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y luego dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, pero dice antes que venga el día del Señor grande y terrible, pues a la segunda venida de Cristo, el día del Señor, o el fin de la gracia, ¿no? Que también es el momento clave en la historia cuando Jesús termina su intercesión en el santuario. Creo que se refiere más bien a ese momento, al día grande y terrible, o sea, cuando se manifiesta el juicio de Dios en esta tierra. Entonces, aquí nos da también el punto, digamos, que estas cosas se van a cumplir antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y después, si lo unimos con Mateo 24, después de la gran tribulación. Entonces ya tenemos ahí donde para nuestros días eso tiene que ocurrir en ese orden. ¿Listo? Primero, la gran tribulación. Segundo, las manifestaciones en las potestades de los cielos. Y tercero, el día grande y terrible del Señor. Ahí tenemos una pequeña orden de eventos. ¿Listo? Está interesante esto. Ante ellos tiembla la tierra. ¿A quiénes se referirá? Esto está en Joel 2, 2:10, 2:9. Al ejército del Señor se referirá, bueno, no sé, no lo sé, pero pueden ustedes leerlo en casa. Aquí hasta ahora estamos mirando estas cosas, ¿ok? Pero aún hay otro texto más en el cual nos va a hablar de estas cosas. Vamos a pedir a la hermana Leonor que nos ayude ahí en Isaías 13, 9 al 11. Sí, dice, he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Otra vez, las estrellas del cielo, el sol y la luna. Lo mismo, ¿no? Eso es una repetición.
¿Qué quiere decir en la Biblia cuando repite varias veces lo mismo, una y otra, una y otra? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué creen ustedes? Yo pienso que porque es muy importante, es algo muy importante que el Señor nos quiera dar a entender y porque así se cumplirá. Es As- reiterativo, ¿cierto? Sí, esto es solemne, esto es serio. Cuando la Biblia repite algo así muchas veces en diferentes profetas, en diferentes tiempos, es porque va a ser tremendo. ¿M? Vamos, otro texto más. Hay que habla de algo similar. ¿Ok? Vamos a Amós 8 y 9, por favor, si nos ayuda. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Tremendo. Otra vez. Increíble. El sol, aquí ya no habla de la luna y las estrellas, pero habla de una sola cosa, el sol. Ya habría que estudiar Amós Pero, 8 a ver de qué está hablando. Ujú. perdón, pero esa parte también ya sucedió esto, Ah, sí, ya todo eso ¿cierto? sucedió, pero va a Sí, volver a pero suceder. va a volver a suceder. Ah, ya. Mm. Claro, hay dos cumplimientos e inclusive podríamos hablar de un tercero que fue en la época de Jerusalén, en la época de antes de la caída de Jerusalén, del sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo, también sucedieron estas manifestaciones en el cielo. Fue manifestaciones visibles y eso les recordaba a los discípulos del Señor las palabras de Cristo acerca de estos eventos. ¿Ok? Ahí en el conflicto de los siglos, en el primer capítulo, se puede ver que en el cielo aparecieron figuras de una guerra. O sea, fue muy, muy diciente. Habían voces en los cielos. O sea, no había excusa, pues el que quería salvarse, pues debía poner atención a estas cosas. El que no le importaba, pues seguía con su vida como si nada. Entonces tenemos un texto, dos, tres, 4, 5, 6 y nos faltó uno en Marcos que habla exactamente lo mismo. Serían 7 textos que hablan de exactamente lo mismo. Ana Jessica, ¿tiene algún comentario? Sí que recuerdo que en la época de los pioneros también hubo señales. Esas son las que ya se cumplieron y Mm, las que vamos a hablar. ya, ok. Vamos a ver ese cumplimiento que está en el sexto sello. Entonces uno diría si eso se va a volver a cumplir, ¿cierto? Porque nosotros no hemos visto eso, el mundo no lo ha visto. Y la iglesia fue enviada al desierto, pues eso tiene que volver a cumplirse, ¿cierto? Es como lo más lógico, no es algo loco pensar eso. Entonces, el sexto sello por lo menos se va a volver a cumplir, porque el sexto sello no se ha cumplido, en su totalidad no se cumplió, ¿sí? Y vamos a ver que se cumplió con un gran terremoto, con el sol poniéndose negro, la luna poniéndose roja como sangre y las estrellas cayendo del cielo. Pero hasta ahí llegó el sexto sello. Lo siguiente que debería haber ocurrido hace mucho tiempo es que el cielo se abriera como un pergamino. Esto, este pedazo aquí, versículo 14, no se ha cumplido. O sea, el sexto sello quedó en veremos. El sexto sello sufrió una interrupción porque esto se estaba cumpliendo uno tras otro en orden. Pero este no, este es allá hace, imagínense cuánto tiempo ya, y nada, casi 180 años desde el Gran Chasco, casi, imagínense desde 1800, llevamos 220 años, y nada, esto no ha sucedido. Entonces algo pasó entre el versículo 13 de Apocalipsis 6 y el versículo 14 de Apocalipsis 6, algo pasó, porque ahí nos quedamos esperando, digámoslo así, pues nosotros predicamos, ¿no? Estas cosas, pero hay que ser sinceros, algo pasó.
Y vamos entonces a ver el conflicto de los siglos, porque ahí es donde nos da luces sobre estas cosas y nos dice que algo pasó, ¿ok? Fuimos devueltos al desierto, ¿no? Eso es un estudio después posterior, pero digamos, se interrumpió esta secuencia porque el Señor no pudo venir por segunda vez, ya que su iglesia no estaba preparada y no había 144,000. Entonces, esa es como la condición para que esto vuelva otra vez a cumplirse y pensamos que ese ya será el último cumplimiento y se va a cumplir completo. Ahí sí ya vamos a ver el cielo desplegarse como un pergamino. Bueno, entonces vamos a leer el sexto sello en el capítulo 18 del conflicto de los siglos. Ahí empieza el sexto sello. Y curiosamente se llama Heraldos de una nueva era. Curioso, una nueva era. Comienza una nueva era en la historia del mundo. Vamos entonces a ver, aquí la hermana Juárez lo que va a empezar a recordar son pasajes de la segunda venida de Cristo que hay por montones en la escritura. ¿Ok? Por montones. Y ahí entonces vamos a empezar a leer sobre estas cosas del sexto sello. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Bueno, esa es una de las verdades que más esperamos y que es la más repetida en la escritura, que es la segunda venida de Cristo, lo que está diciendo el Señor. ¿Listo? Pues vamos a seguir leyendo aquí. A ver qué más nos dice la hermana Juárez. Desde el día en que la primera pareja se alejara apresuradamente del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Enoc, que se contó entre la séptima generación, descendiente de los que moraran en el Edén, y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán y ya no como un extraño. Podríamos hacer una pregunta. ¿Cuándo inicia la gran obra de la redención? ¿Cuándo inicia la gran obra de la redención? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que de momento en que fueron sacrificados esos dos corderitos para vestir a Adán y Eva. Ok. Bueno, ¿hay otra opinión? Pues Segundo, hermanos. Ya. Sigue. em, pienso que otra opción podría ser cuando se reveló el enemigo en el cielo, que fue cuando el Señor Jesús se reunió con el Padre a tratarlo del plan de salvación y que desde ahí fue que el Hijo se ofreció. Interesante. O sea, el cordero que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13. Entonces, bueno, sí, claro. Ahí digamos que se planeó, podríamos decir. Y se empieza a ejecutar
porque el plan de redención es para el hombre, ¿no? Hay que decir que el plan de redención se hizo fue para salvar al hombre, no para Satanás. Él tuvo su tiempo y él tuvo su oportunidad, desde luego, él tuvo también gracia para poder ser perdonado, pero se le acabó. El tiempo de su gracia se le acabó, solo dice el Espíritu Profecía, o sea, ya no hay más oportunidad para él. Sí, es que ahí en el Espíritu Profecía donde habla de esa parte de esa reunión que tuvo el padre con el hijo, que fue bastante larga y curiosa, dice allí, fue que dijeron que, bueno, ahí se dijo que parte de lo que ellos hablaron fue que tenían que terminar la obra de la creación, o sea, tenían que hacer la tierra y hacer al hombre. Y ya había caído el enemigo, no sé, pero tenían que continuar con eso y se sabía, pues Dios en su infinita misericordia, aunque teníamos el libre albedrío, él sabía que tenía que dejar que Satanás siguiera con la rebelión hasta lo último, hasta lo máximo, pues que él le permitiera para que el universo, pues, viera hasta dónde iba a terminar él, ¿no? Que cosa que el Señor tenía razón, ¿no? Que estaba siendo justo. Entonces, pues por decirlo ahí se incluía la creación del hombre y pues Dios en su infinita misericordia sabía la probabilidad o bueno, no sé cómo explicarlo para que no se oiga, no me malentiendan, pero sabía que el enemigo iba a venir a la tierra a tentar, ¿no? Bueno, entonces la obra de redención, digamos que empieza desde mucho antes de la fundación del mundo, pero se pone en ejecución, digámoslo así, es revelada desde la primera pareja. Entonces, las dos, la hermana Doris y la hermana Paola, yo pienso que han dicho cosas correctas desde el punto de vista de la escritura. ¿Ok? Entonces, una es la planeación, otra es la ejecución. Pero desde la primera pareja se le promete que va a haber una redención, una restauración de todo. ¿Ok? Desde día de Adán y Eva el Señor siempre lo dijo. La hermana Joy recuerda a Enoch, él también. La hermana Joy recuerda a Job. Entonces, diferentes hombres en diferentes épocas recibieron esa misma promesa de la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir leyendo entonces. Ana Leonor. Perdón, hermano. Entonces, ¿desde Señor. cuándo empezó? La planeación desde antes de la fundación del mundo. La ejecución desde que el hombre cae en pecado. La primera pareja. Ya. Es una la planeación, otra la ejecución. Claro, pues el plan de redención se viene a ejecutar pues cuando caen en pecado. Porque si no hay pecado, no se necesita un plan de redención. Bueno, listo. Por eso acá dice la hermana Juan, la gran obra es cuando ya se pone en marcha el plan ese plan de redención, pero el plan ya estaba el plan, ¿no? Como dice la hermana Jessie, desde antes de que se creara esta tierra. Bueno, listo. Ahí está. La venida de Cristo que ha de inaugurar el reino de la justicia ha inspirado las más sublimes y conmovedoras acentos de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel. Desde Sión, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense los cielos, gócese la tierra, delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 52:4. Amén. Bueno, entonces aquí está otro texto más. Ahorita vamos a ver, la hermana Juárez está sacando muchos textos que hablan de la segunda venida de Cristo. Me llama la atención acá que cuando venga Cristo va a inaugurar el reino de la justicia. ¿Alguien sabe hoy en qué reino estamos?
Si en la segunda venida Cristo inicia el reino de la justicia, en este momento, ¿en qué reino estamos? Esa es la pregunta, si alguien sabe. En la injusticia. Sí, uno podría decir en la injusticia, claro. Pero hay un nombre que se le da al tiempo en el que estamos viviendo. Se Juicio llama, investigador. no, De gracia, es el reino de la gracia. de la gracia. Estamos viviendo en el reino de la gracia. Bendito sea el Señor, ¿no? Que no se nos olvide, el reino de la gracia cuando inició desde la primera venida de Cristo, ¿ok? Hasta la segunda venida, ese es el reino de la gracia. Cuando Él venga va a inaugurar el reino de la justicia. En etapas de su reino. ¿Listo? No me acuerdo cómo se llama el reino del Antiguo Testamento. Eso está allí en Deseado de toda la gente, pero no recuerdo, la verdad. Si alguien sabe cuál es ese reino, entonces son como 3 reinos. Del Antiguo Testamento, el del Nuevo se llama el reino de la gracia y a partir de la segunda venida se va a llamar el reino de la justicia. Bueno, por eso la señora fue acá, dice, y esto es bíblico, ¿no? Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Viene a juzgar la tierra, o sea, a establecer la justicia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, el profeta Isaías dice, despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera los muertos. Vivirán tus muertos, los cadáveres de mi pueblo se levantarán. Ha tragado a la muerte para siempre, y Jehová el Señor enjuagará las lágrimas sobre todas las caras y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Amén. Entonces, estas son promesas, hermanos, que es lo que nos mueve en la vida, ¿no? Y acá a Isaías se le muestra la resurrección. Por eso dice, despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, o sea, los muertos. ¿Ok? Vivirán tus muertos. Es la resurrección del pueblo de Dios. ¿Ok? Porque la resurrección de los impíos no va a haber canto ni gozo, ¿no? Van a despertar es para vergüenza y confusión perpetua. ¿Listo? Entonces, son promesas, ¿no? De que ya la muerte va a ser vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice otro texto de la Escritura. Dios el Señor juzgará todas lágrimas de los ojos de ellos, quitará el oprobio o vergüenza de su pueblo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, bien pueda. Vamos a seguir con más textos de la segunda venida de Cristo que la hermana Juárez está trayendo a colación. Dice, Habacuc también, arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Se para y mide la tierra, echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas sempiternas. Se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad, para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz y levanta en alto sus manos. El sol y la luna se paran en sus moradas, a la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su relumbrante lanza. Sales por la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Amén, también lindo este texto de Habacuc, ¿no? Aquí ya habla de que el Señor no va a venir solo, va a venir con su ejército, ¿no? Que caballos, carros,
todo el ejército, todo el arsenal. Ya no, Jesús ya no viene como el hijo de un carpintero, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con su cuerpo de Dios. Por eso dice su resplandor es como el fuego. O sea, ¿quién va a estar delante del fuego consumidor que es Jehová? Los de manos limpias, corazón puro, dice la escritura. Bueno, sigamos leyendo, hermano. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar. Y si yo fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones. Bueno, más promesas, ¿no? Hay muchas moradas, dice el Señor. O sea, él también nos dice que no vamos de visita, pues, sino vamos es a vivir con Él. Es una bendición. Y que allá hay viviendas, hay moradas. Entonces, pues suponemos que son las de los ángeles que cayeron. Ahí ya están las moradas. Entonces simplemente dice, voy a prepararlos un lugar. Y que no dice, voy a construirles las casas, no, voy a simplemente alistarlas, pero de las casas ya hay muchas. Una tercera parte de los ángeles cayeron del cielo. Entonces, muchos redimidos gozarán de esa bendición de vivir en el cielo mismo, allá delante del trono del Señor. Bueno, sigamos con más ¿Puedo promesas. comentar algo? Por favor. También aprendí hace como unos 2 años acá en la Verdad Sara Libres cuando vimos un tema y vimos en la palabra que seremos como ángeles, ¿no? Allí en el cielo. Entonces yo también entendía, no físicamente, sino como el espacio, el vacío que ellos dejaron, pues nosotros iremos a ocupar ese lugar de los ángeles, ¿no? Allá en el cielo con Jesús. No tanto físico, sino espiritualmente, ¿no? Como ese número que se fue, pues lo iremos a ocupar nosotros, esos cargos, todas esas labores que los ángeles hacían, pues en la palabra dice que nosotros seremos como ángeles, ¿no? Así es. Amén. Bueno, Los ángeles que estuvieron en el Monte de los Olivos después de la ascensión de Cristo repitieron a los discípulos la promesa de volver que Él les hiciera. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios. El profeta de Patmos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. amén. Yo creo que un denominador común entre la mayoría de iglesias protestantes del mundo es que todas creen en la segunda venida de Cristo. De una u otra forma creen que esto pues va a terminar y que Jesús va a volver. Mm. Y acá la hermana White pues, recuerda la promesa que se le hizo a los apóstoles. ¿Ok? Y el mismo Pablo también por inspiración divina, el mismo Señor descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de arcángel y trompeta de Dios. O sea, reafirmación que Jesús viene como su divinidad. Ya no va a ocultar su divinidad. ¿Ok? Todo ojo le verá, lo cual solamente es posible en la tierra plana. Cuando la tierra es plana, pues todo ojo le puede ver, ¿no? Pero cuando la tierra es esférica, pues eso como que uno no le cuadra. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces todo ojo le verá. Amén. Vamos al siguiente, hermana Jessie. En torno de su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas,
de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder del mar que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová, y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. El reino de Amén. la gloria, ¿no? Amén. Vendrá a ser, dice acá, ya, la restauración, que es otra, algo que va a suceder con la segunda venida de Cristo, es que se restauran todas las cosas, ¿ok? Y dice el conflicto de los siglos que inclusive va a quedar más hermoso que antes, que antes en el Edén va a quedar aún más hermosa la tierra. Bueno, cosas que ojo no vio ni han subido al pensamiento. Entonces se requiere esa restauración, ¿no? Porque la tierra, pues tantos años enferma de pecado, todo eso se requiere. Y de nuevo acá dice que se manifestará la gloria de Jehová, o sea, el Señor va a venir así como es, todo ojo le va a ver. Y el Padre también va a venir, no es que solamente el Señor Jesús. Ahí ahorita lo vemos en el sexto sello. Entonces el reino de paz del Mesías, esperado por tan largo tiempo, será establecido por toda la tierra. Jehová ha consolado a Sión, ha consolado todas sus desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén y su soledad en jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ya no serás llamada Suba, y tu tierra en adelante no será llamada asolamiento, sino que será llamada Epsi, va, mi deleite en ella, y tu tierra, Beula, casada. De la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Isaías 51, 3, 35, 2. Qué lindo. Es como que nosotros estamos, es como que la iglesia está, me dice acá, a ver, dejada, o sea, como abandonada, ¿sí? Asolada. Eso es una promesa también para los hermanos judíos, ¿ok? Ya no van a ser llamados así, sino que van a ser llamadas Hefzibah, mi deleite, porque el deleite del Señor son sus santos. Qué hermoso. Por eso nos está a nosotros transformando, hermano. Es que para eso es para el deleite de Él, para honra y gloria de su nombre. Ya no vamos a ser eh, como una mujer divorciada, como una mujer abandonada, sino que su pueblo será llamado Beula, casada, porque su marido es Cristo. ¿Ok? Es una figura que usa el Señor para que nosotros entendamos un poco el gran amor que Él nos tiene. Dice acá como el novio se regocija sobre la novia, para los que hemos vivido esa experiencia. Así tu Dios se regocijará sobre ti. Qué hermoso. Siguen las promesas. Si usted alguna vez necesita textos de la segunda venida de Cristo, usted abre el capítulo 18 del conflicto de los siglos, la primera parte, lo que estamos leyendo, todo eso son textos y textos de la segunda venida de Cristo. Muy útiles, por cierto, para repasar, para enseñar. ¿Ok? Bien, La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces, los que hubiesen muerto en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor.
Consolaos pues los unos a los otros con esas palabras. Primera Tesalonicenses 4:16 dice. Bueno, todo el que esté agobiado por el dolor de los que mueren, ¿no? Enterraban a sus amados que habían esperado vivir. Dice acá, para ser testigos de la segunda venida de Cristo, Pablo les recordaba que igual ellos iban a ser resucitados, ¿no? En ese contexto es el que se escribe Primera Tesalonicenses 4:16, que sabemos, hemos repetido ya mucho, pero es bien bonito cuando, o sea, esas palabras las anunciamos, las repetimos y las recordamos a aquellos que pronto que necesitan un consuelo. En la isla peñascosa de Patmos, el discípulo amado oyó la promesa, dice, ciertamente vengo en breve. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El esposo y la esposa dicen, ven, ven, Señor. Así termina el Apocalipsis y termina con un suspiro de Juan, como cuando uno dice, sí, ven, Señor Jesús. Y es que a veces nosotros anhelamos, ¿no? Bueno, siendo sincero, yo a veces anhelo más que el Señor venga es cuando me va bien mal y estoy triste. Entonces ahí sí anhelo y digo, ay, ven, Señor Jesús, acaba con todo esto. Eso es como un recorderis, ¿no? Que el Señor pues también nos ayuda porque pues nosotros somos normalmente son muy apegados a este mundo, ¿no? Es lo único que conocemos realmente. Entonces a veces no miramos más allá y pensamos que esto es como lo único que existe, entonces sí nos cuesta creer a veces. Entonces el Señor a veces en medio de las dificultades, las pruebas de este mundo, ahí es cuando uno dice, uy, sí, Señor, ven, ya acaba con todo esto. Bueno, en mi caso. Pero qué lindo es poder llegar a anhelar y a suspirar así como Juan, decir, ven, Señor Jesús. Pero ese suspiro es cuando tú has tenido una íntima comunión con Jesús, porque realmente anhelas que tu amigo vuelva, anhelas verlo, ¿sí? Anhelas verlo. Por eso tenemos tanto que mm, hacer de Jesús ese amigo real y así se convertirá Jesús tan importante en nuestra vida que ya no solo lo anhelaremos cuando hayan problemas, sino en todo momento será nuestro suspiro. A eso llegaremos. Sigamos. Hermana Jessie, perdón, hermana Carolina, si le toca a su merced, por favor, si es tan amable. Más textos y más testimonios de la segunda. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza, estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia a la venida de aquel, como dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor, que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Bueno, entonces aquí ahora la hermana Juárez dice, no solamente los discípulos en la época de los apóstoles y los profetas bíblicos esperaban la segunda venida de Cristo, también los mártires, ¿ok? Bueno, y esto hemos estudiado ampliamente, ¿no? Wycliffe, el lucero de la Reforma. Los valdenses, todos tenían en común la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y desde luego Lutero.
Pero interesante lo que dice Lutero y la hermana Joel lo pone aquí como un guiño, porque la hermana Joel repite esto que Lutero dijo, lo dice otra vez en un capítulo más adelantico del conflicto. ¿Qué dijo Lutero? Estoy convencido que el día del juicio no tardará más de 300 años. ¿En qué época vivió Lutero? ¿En 1700? No. Ay, A ay, ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué época vivió Lutero? ¿Qué año él puso las tesis allá en el castillo de Wittenberg? ¿Qué siglo, por lo menos? Siglo que 14, hermano. No. No, en el siglo XVI, hermano. Eso, sí, señora. ¿Se acuerda un poquito más específico que Como más o menos? 1517 algo. Eso, sí, señora. Muy bien, muy bien, muy bien. El Señor la siga bendiciendo. Hermanos, a estudiar. Bueno, Lutero, siglo XVI, 1517. Esto, Lutero vivió hasta 1545. Súmele 300 años. ¿Qué siglo da? A ver, yo recuerdo aquí. Me gustan los números. A ver, pues, Lutero. 16 aquí. Súmele 300, ¿cuánto da? Sería 1800, 500, 1800 y Exacto. pico. Exacto. Y miren, él murió, esto más o menos lo dijo antecitos de morir, o sea, unos años antes de morir. Él murió en 1546. O sea que él está hablando de que el día del juicio, dice, no tardará más de 300 años, más o menos 1846. Mira que él estudiaba profecía, él sabía que, 44, ¿eh? eso, él sabía que Ay, alrededor de esa fecha esa fecha. era un evento importante, ¿sí? Sí. Entonces, como que ahí ya se tenía previsto que en el siglo XIX el Señor quería o tenía un propósito especial. ¿Ven? Bueno, sigamos entonces. Le toca, hermana Jessica, le toca a su merced, si es tan amable, si es posible. O venga, déjeme leer este que mi esposa está allí con una cuestión. Dice lo siguiente, concentrémonos. Dice, este viejo mundo no está lejos de de su fin, decía quién, Melanchthon. ¿Quién era Melanchthon? El amigo de Lutero. Ahora miren qué decía Calvino. Dice, Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Seguía diciendo Calvino que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Sigue diciendo Calvino, debemos tener hambre de Cristo. Dice, debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Bueno, nos unimos a esas palabras que fue escritas Calvino. Qué bonito. Mire, me gusta eso. Debemos tener hambre de Cristo, como el himno, más de Jesús, más, más. Si no tienes esa hambre, pídasela al Padre. Padre, dame hambre de Cristo. Sencilla la oración, ¿no? Y el Padre le va a dar a usted hambre de Cristo. Y vas a ver a Cristo ya no como tanto como un personaje de, sí, histórico, bíblico, sino como tu amigo que está vivo, está a tu lado. Se fue Y la gracias voz. al... ¿Me escuchan, hermanas? Ya. Creo que es tu internet, querida madre, porque aquí me escucharon. Bueno, entonces pidámosle al Padre, queremos tener hambre de Cristo. Y así nuestra experiencia irá aumentando con el Señor y ya conforme avance el tiempo, nosotros verdaderamente desearemos que Jesús venga por segunda vez. Ya no por, digámoslo así, por frustraciones, sino porque amas a Cristo. ¿Ves? Y a quien amas, pues tú deseas verle. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo entonces. Hermana Leonor, toca su merced.
¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés, ¿y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió, el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan, el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús. Knox, reformador escocés. Ridley, todo reformador deseó en su corazón la segunda venida de Cristo. Latimer, también de Reino Unido, ¿ok? Y convencido, ¿no? Tan lindo, ¿no? Uno ve esa relación con Jesús. Dice, el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador Cristo, así como con Juan, ¿no? Él dice, el siervo de Dios, ven, Señor Jesús, ven. Bueno, bendito sea el Señor. Por medio de las pruebas, estoy seguro que vamos a desear que el Señor venga, porque nuestro amor por Jesús aumentará y ya no desearemos que Jesús venga simplemente por frustración de que nos está yendo mal, sino porque lo amamos. Amén. Listo. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo. Cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. Amén. Este es Baxter, reformador inglés siglo XVII. Bueno, hermanos, este fue todo digamos, una recopilación que hace la hermana White del sentir de todo su pueblo a lo largo de la historia. Apresura, oh Señor, ese bendito día. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, ya lo vimos. De la Iglesia del Desierto, la de la Edad Media. Y de los reformadores. Y yo creo que será la de la última generación. ¿Ok? De que ese anhelo de que el Señor Jesús venga. Que es que este mundo ya, uy, hay tanta cosa que uno dice, Dios mío, ya no más. Ya, como que uno a veces se llega como a colmarse, ¿no? De tantas cosas que suceden, de tanta mentira, engaño. Bueno, hermana María Doris, este texto, por favor. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos 13:24-26. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12, sexto sello. Bien, entonces toda la iglesia a través del tiempo también era consciente de las señales
que iban a anunciar que Jesús se acercaba, ¿ok? Y acá la hermana White empieza a anunciar acerca de esas señales de textos que ya vimos, ¿no? Lucas 21:25, Marcos 13:24-26, que es el mismo Mateo 24. Entonces, digamos que inicia aquí como el sexto sello. ¿Cómo inicia el sexto sello? ¿Cuál es la primera señal, según usted lee acá en el sexto sello? ¿Cuál es la primera Terremoto. señal? Eso, listo. Terremoto, muy bien. Vamos a leer del gran terremoto de Lisboa, que esa es la primera señal. Dice, estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente esto se llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Bueno, márquelo entonces en sus notas. 1755, terremoto de Lisboa. ¿Ok? Ahí inicia el sexto sello. Bien, con ese terremoto es el anuncio de que Jesús abrió el sexto sello en esa época, ¿no? Y ahí empieza a contarse, digámoslo así, o a contarse el conteo regresivo para la segunda venida de Cristo. Es muy importante, es un mega terremoto. Ya usted puede mirar ahí, Europa, África y América. Se sintió en los tres continentes principales, ¿ok? Y su epicentro se cree que fue allá entre Lisboa, España, esa parte de la península ibérica de Europa. Entonces fue una cosa tremenda ese terremoto. Por aquí vamos a mostrar una pequeña animación que hicieron de ese terremoto porque históricamente es uno de los mayores terremotos que ha sucedido en la historia. Entonces ese marca el inicio del sexto sello. Voy a ubicarlo aquí un segundito. Vamos a ubicar aquí una pequeña animación como para que podamos percibir un poco el impacto de este evento tan importante. Es la ciudad de Lisboa en 1755. Ustedes ven que ya era una gran ciudad. Lisboa, la capital de Portugal. Cree que ahí fue donde fue el epicentro, la parte más dura de ese terremoto.
Lisboa quedó semi destruida, como ustedes pueden ver. Muy, muy tremendo ese terremoto. Y así fue. Hermano, Sí, me surgió una duda. Es decir, yo sé que señor. Dios todo lo permite y las cosas que se hacen es porque Él las permite. Pero eso fue que de parte del Señor o de parte del enemigo. ¿Cómo sería ahí ese terremoto, eso tan tremendo que se dio? Bueno, es el enemigo el que siembra desolación, siembra destrucción. Hay demonios, dice el conflicto de los siglos, preparados para cuando se les permita sembrar desolación en todas partes, dice conflicto de los siglos. Entonces, pues Dios permite estas cosas para que su pueblo se levante, porque en este momento el pueblo está dormido, tristemente. Por eso se permite esto y ese terremoto anuncia, es la primera señal del sexto sello y anuncia que Jesús viene a la tierra. ¿Listo? Ahí vi que todo es un terremoto, un tsunami y también fuego, ¿no? Sí. En varias ciudades, la principal afectada fue Lisboa, desde luego, pero en varias Sí, ciudades eso sucedió. es lo que me preguntaban yo, ¿no? ¿Por qué ahí? Sí, no, ahí sí no sabría. El Señor eligió ese epicentro, pero eso sacudió a todo el mundo, ¿no? Mire, Marruecos, allí abajo, ya esto es África, que hay cerca a España y a Portugal, ¿no? Dice acá que es un pueblo de 8 a 10 mil habitantes, desapareció un momento a otro. ¿En dónde? En el abismo. Sobre todo los pueblos costeros, ¿no? Y así al final de la historia también los pueblos costeros son los que más van a sufrir. Dice acá una ola formidable. Ahí se fue un tsunami que barrió las costas de España y África, sumergió ciudades enteras y mucha desolación. Este es un mega terremoto que no ha sucedido, no ha vuelto a suceder nunca. Y yo no me imagino eso cuando suceda en nuestros días, Dios mío. O sea, eso va a ser impresionante. Bueno, No, pues hermano, si ese fue tan duro y violento como se ve, pues a nosotros en el tiempo nuestro dice que habrá un terremoto cual nunca la humanidad lo ha vivido. Entonces, ¿cómo será eso, Dios bendito? sí, así es. Bueno, vamos a seguir. Perdió el orden, no sé a quién le tocaba. Creo que le toca a la hermana María Doris. Listo. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, no 18 metros, 18 metros. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Terrible. Imagínense, o sea, eso fue tremendo Uno cree ese que terremoto. Uno cree que un terremoto es solamente sacudida de tierra y abertura, ¿no? De la tierra, pero mire, hubo fuego y si está al pie del mar, se puede entrar el mar, el agua, Tsunami. pues, sí. Sí, Porque, eso es hermanita, entiendo yo que en el centro de la Tierra hay fuego, ¿cierto? Porque los volcanes Sí, cuando funcionan también tienen fuego, entonces también por eso yo creo. el yo leí, fondo más bien de la tierra. Sí, en el sí, yo he fondo leído cuando también que hay en el en fondo, Seol. en el centro de la tierra es llama, fuego. Sí. En el fondo, recuerden que la tierra no es esférica, ¿no? Sí, en el fondo. Sí, hoy viendo en esos capítulos de Apocalipsis que siempre se, los cuatro ángulos, ¿no? Siempre los cuatro ángulos, y uno se pone a pensar que el ángulo es en un cuadrado o un rectángulo, no hay otro. ¿Sí Exactamente, o muy no? bien. Sí, así sencillo, por la simple Claro. geometría.
Exacto. Vamos a mostrar aquí la foto de la Tierra, ¿no? Para que recordemos que es difícil sacarnos de la mente esa imagen de la Tierra esférica. Ahí está. Entonces, aquí en la superficie es donde se mueve todo, pues, la parte terrestre se mueve. Y acá en el fondo es donde está la parte de lo que es el Seol, que llama la escritura abajo, que hay fuego, ¿no? Que ese fuego es el que va a salir en la segunda venida de Cristo, va a salir con todo y va a quemar el planeta, toda la parte terrenal. O sea, todo se va a volver a restaurar, pero esta vez va a ser por fuego, ya no por agua, como fue en el diluvio, que se abrieron las compuertas de los cielos. Ahora es abajo, hay un gran depósito de fuego. Entonces, sí, no es en el centro, porque esa es la idea de la Tierra esférica que tenemos, no, es en el fondo, abajo, ¿ok? La Y Tierra es plana. mire que si recordamos un cuadro de esos que tiene la Iglesia Católica de arriba el Señor y encima la bola del mundo y abajo el infierno, así lo representa. Entonces sí tenía, pues en cierta forma, tiene sentido, Ujú. ¿sí? Abajo del mundo, abajo, o sea, bajo de la tierra, llamas, Sí, así lo representaban, ¿no? El infierno, ¿no? En esos cuadros. sí, y el infierno siempre está abajo, abajo en lo profundo, ¿no? Estaba el infierno. De hecho, de ahí pues sacan esto, ¿no? Ese es lo que se llama el lago de fuego y azufre que hay en la Biblia, ¿no? Ese es la parte del fondo de la tierra. De ahí sacaron la doctrina equivocada del infierno, que las almas se quemaban allá. Eso no existe. Pero el lugar sí existe, o sea, el lugar de fuego allá abajo sí existe. Bueno, listo. Bien, entonces ese es el terremoto de Lisboa. Vamos a terminar aquí, que es la siguiente diapositiva para finalizando ya esta parte. Hermana Ruth, si nos ayuda, por favor. Ya le coloco aquí un poquito más, cambiar de diapositiva aquí. Esto, ¿qué pasó en Lisboa? Ya vimos en las costas de Marruecos, de España, en Lisboa, hermana. Bueno, dice, en Lisboa se oyó la tierra, no, perdón, en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno. Inmediatamente después de una violenta sacudida, derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies, 15 metros sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. Los Y eso, tragó. Malecón es como un muelle. Esos que hay al lado de las playas, de los lugares así turísticos. Todo eso se hundió. Al fondo, de un momento a otro. pero mire que ninguno de los cadáveres salió jamás de la superficie, qué cosas, cómo los hundió tan profundo, ¿no? Los Oh, tragó. Impresionante eso. uy, pero una cosa. Sí, fue duro. Hermana Carolina, ya nos quedan 2 diapositivas de el terremoto de Lisboa. Por favor, esta. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos
y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después, estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Ahí en la animación veíamos en la plaza principal que había harta gente, había como una fila y todo porque habían celebraciones litúrgicas en la iglesia católica. Preciso fue ese día, había más gente afuera. ¿Ok? Entonces, también los incendios que causó. Incendios, tsunamis, eso fue tremendo. Hermana Jessica, terminemos con este, por favor. Hermano, pero ahí dice que la ciudad quedó completamente, ¿qué? Destruida. Destruida, claro. Se ve que Claro, era una porque gran ciudad, ¿verdad? O sea, una ciudad bastante grande. Tremendo. sí, así como vieron la animación, que eso es basada en datos históricos, esa animación. Ahí solamente se ve el principio, pero durante 3 días, pues claro, va surgiendo un incendio tras otro. Entonces la ciudad quedó destruida. Lisboa, que fue la capital de Portugal, quedó en ruinas. Hermana Jessie. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho gritando misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes. Sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Solo en Lisboa y solo en el primer día, 90.000. Súmele el resto de poblaciones, ciudades de Europa. Bueno, hermanos, ese fue el gran terremoto de Lisboa, cosa impresionante. Y ese apenas es el principio, la primera señal. Y como bien lo predecían ellos, era el fin del mundo, o se aproximaba, era ya porque nunca había ocurrido semejante cosa. ¿Ok? Hermano, Ujú. Sí, entiendo hermano. que en los 3 días hubo terremotos o así. No, Solamente fue fue el solo primer un día. día, pero los 3 siguientes fueron consecuencias del terremoto, incendios. O sea que Ah, todo queda descuadrado, ¿no? Hay hundimientos de tierra. Eso sucede, que después de un terremoto uno tiene que tener precauciones porque todo está inestable. Y Entonces, hay réplicas. hay Las réplicas, réplicas es porque no es que haya más terremotos, sino que se está cuadrando todo. claro, todas las La placas placa se sigue moviendo. sí quedan descuadradas hasta que se asienten otra vez y las estructuras, los edificios, todo queda así en ruinas. Por eso cuando hay un terremoto es mejor irse a un lugar apartado porque se puede caer la casa, el edificio, o sea, si no lo tumbó el terremoto, después lo tumba una réplica o sencillamente eso que viene estable en cualquier momento, se va al piso. Esos o son las como una cuerda de energía, porque eso también claro. habrá que. Claro, claro, todo queda así inestable, entonces en cualquier momento suceden más cosas y más, y incendios. Entonces, bueno, terrible eso, hermanos, pero esas son las señales y eso va a volverse a repetir, yo no sé, ese gran terremoto que espera, eso va a ser terrible. Pero bueno, son cosas que también despiertan a la gente. Bien, ahí hemos terminado y lo podemos dejar. El siguiente sábado seguiremos con las señales que van a venir luego, el sol, la luna, las estrellas, ok, para que sigamos meditando en estas cosas. Hermanos, preparémonos, sigamos adelante en la limpieza con el Señor, pongamos las prioridades correctamente en la vida y el Señor hará el resto, ¿no? Fijad nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán
añadidas, todo lo demás. Si alguien desea orar para finalizar, por favor, que nos despidan oración. Vamos a decirle a la hermana Ruth, si es tan amable, que nos despida en oración. Oremos, hermanos. Ok. Padre del cielo, oh bendito Dios, Señor misericordioso, bondadoso, gracias te damos por este día de reposo santo que hemos estado contigo, con tu compañía. Gracias te damos porque hoy tú nos enseñaste todas esas promesas, todos esos también cumplimientos que se han dado y que se van a dar también, Señor, enseñándonos hoy para que hoy sea el día en que comencemos a prepararnos para cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podremos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Padre del cielo, gracias te damos porque tú quieres un pueblo fiel, un pueblo dispuesto a recibirte en las nubes, que anhelemos, que nos enamoremos de nuestro Señor Jesucristo, de ese sumo sacerdote que está intercediendo allá en el cielo por cada uno de nosotros. Padre amado, que esta semana a la cual vamos ya a iniciar sea una semana llena de bendiciones, y espero que estemos dispuestas a recibirlas, que estemos dispuestas a caminar contigo, que estemos dispuestas a invitarte en nuestras vidas. Padre amado, también te suplicamos que seas tú dándole esa sanidad tanto física como espiritual, de que tú seas con todos estos hermanos enfermos, con la hermana Neida, con la hermana Doris, por mi mamá, Leonor Silva, también por el hermano Ramón Cano, que está delicado de salud, está hospitalizado. Seas tú obrando en este hombre, perdonándole sus pecados, Señor glorioso. Padre del cielo, y así también seas tú con la hermana Elcira. Que seas tú sanándole esa garganta, que es el medio a la cual ella predica el Evangelio, de la cual ella también nos enseña, Señor glorioso. Seas tú acompañándola, fortaleciéndola, Señor glorioso. Y que también muy pronto la escuchemos nuevamente en La Verdad os hará libre con este tema, el cual lleva de pecados que se tienen por generación, porque tú quieres que el pueblo sepa muchas raíces de todos estos pecados que a veces no sabemos de dónde vienen, pero que sí hay una raíz que desconocemos. Padre amado, seas obrando también en cada uno de nosotros, dándonos el perdón de los pecados y que tengamos una semana también de reavivamiento, de reforma, Señor, contigo. Para el cielo, te dejamos todas nuestras peticiones, todas nuestras anhelos, todos nuestros deseos, todas nuestras alegrías también en tus manos de amor. En tus manos de amor para que seas tú acompañándonos siempre, que sea con tu dirección, con tu aprobación, en tu dulce nombre. Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.